el Señor les bendiga. Saludamos también a los que nos están sintonizando a través de Facebook. Que el Señor bendiga a los hermanos y amigos. Y Dios les bendiga a cada uno de ustedes también. Amén. Gracias al pastor Carlos Llanes por hacernos la invitación para esta tarde. Gracias a los hermanos músicos, amén, que siempre están dispuestos para alabar al Señor. Amén. Y gracias a mis hermanos, a todos por estar en la casa del Señor. Muy bien, vamos a ir a la palabra. Quiero invitarles en esta hora que busquen conmigo en la primera carta a los Corintios, capítulo 3. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Bendito Dios. Primera carta a los Corintios, capítulo 3. Amén. Bendito sea Dios, aleluya. Aleluya, sí. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Aleluya. ¿Lo tenemos? Amén. Amén. Vamos a irnos al verso 21. Gloria sea el nombre de nuestro Dios. Gloria a Dios. Amén. Versículo 21, capítulo 3. Se nos fue la hermanita, nos hubiera acompañado, pastor, aquí en el mensaje también. Gloria a Dios. Si vengas, hermanita, luego lo cuentan. Véngase, mi hermanita, acompáñenos acá. Gloria sea el nombre de nuestro Dios. 1 Corintios, capítulo 3, versículo 21. Aleluya. Que queremos que coman todos. Hoy todos vamos a comer de la palabra. Amén. Gloria a Dios. Bendito Dios. Gracias, hermana. Gloria al Señor. Aleluya. No, pues si a eso vinimos. Amén. No, si se me van ahorita, pues no, entonces se van a perder el manjar. Dice la palabra, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir. Todo es vuestro y vosotros de Cristo. Aleluya. Y Cristo de Dios. Amén. Oramos. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias por tu palabra. Te ruego en esta hora que una poderosa y fresca unción venga sobre los hermanos y amigos que nos sintonizan a través de Facebook. Señor, bendice a cada hermano, bendice a cada amigo. Ahí donde se encuentran, Señor, bendígalos. Y bendíganos a nosotros también. Danos unción, Señor, aleluya. Dame unción para predicar tu palabra. Y unge el corazón y los oídos de mis hermanos, Señor, para poderla recibir. Bendícenos en esta preciosa noche. Bendice a tu siervo, al pastor Carlos Llanes. Bendígalo, a su esposa, sus hijos. Bendice a esta congregación, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Aleluya. ¿Puede tomar asiento, mi hermano? Seré breve. Gloria a Dios. Ya ves, tenemos hasta repetición. La repetidora. Bendito Dios. Muy bien. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Bueno, yo no sé si usted leyó conmigo esta porción. Yo creo que la podemos volver a leer. Amén. Para que nos la grabemos. Mire, volvamos a leer. Versículo 21 dice, todos juntos. Así que ninguno se gloríe en los hombres. Escuche eso. Porque todo es vuestro, todos juntos, sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Aleluya. Yo creo que estos tres versos ni siquiera tendríamos que discernirlos porque están bien claros. Y si usted lo cree con el corazón, y si usted lo cree con el espíritu, usted va a salir empoderado de acá porque es la palabra de Dios. Pero veamos un poco el contexto del por qué el apóstol Pablo está diciendo esto. Porque aquí Pablo está terminando un punto que había comenzado desde el capítulo 1. Una situación que tenía la iglesia de Corintios. Desde el capítulo 1 había comenzado esta situación. Entonces el apóstol Pablo, mi querido hermano, está dando conclusión a lo que él quiere que la iglesia de Corinto aprenda y entienda. El capítulo 3 de primera carta a los Corintios, la mayoría de nosotros lo sabemos. Y nos damos cuenta que la iglesia en Corinto tenía muchos problemas.
Y entre los problemas que tenía, el capítulo 3 está hablando de un problema bien serio, que tiene que ver con la división. De eso está hablando el capítulo 3. Entonces, mi querido hermano, cuando el apóstol Pablo le escribe a los corintios, a la iglesia en Corintios, una iglesia, ahí lee en su casa, por favor, mire para acá adelante, lee en su casa, una iglesia que él había fundado, una iglesia donde él había ido a predicar y él había fundado esa iglesia. Entonces el apóstol Pablo se da cuenta que están pasando ciertas cosas en la iglesia, y entonces les escribe esta carta. Y el problema que vemos en el capítulo 3 tiene que ver con la división. Ese es el problema que vemos en el capítulo 3. Pero entonces es un problema del cual el apóstol Pablo les habla desde el capítulo 1. Lo lee en casa, pero cuando usted lee el capítulo 1, versículo 10, vemos que el apóstol Pablo ya viene bregando con esta situación. Y entonces, cuando el apóstol Pablo escribe el capítulo 3, mi querido hermano, Pablo le dice a los de la iglesia en Corinto, les dice, óigame, yo no quisiera hablarles como les estoy hablando. Yo quisiera hablarles a ustedes como espirituales. Y Pablo dice, pero no puedo, tengo que hablarles como a carnales. Porque no puedo hablarles a ustedes como espirituales. Yo, dice Pablo, quisiera darles una vianda. La vianda era la comida para un hombre del campo, para un hombre que está trabajando en el campo. Ese hombre no, a pleno mediodía, como decía nuestro hermano, la mayoría, bueno, todos somos centroamericanos, no veo aquí a ningún gringo. Entonces, mi querido hermano, y quizás varios hemos trabajado en el campo. Y en el campo usted no le van a llegar con un biberón y un poco de leche, ¿no es cierto? Lo que a uno le daban eran 2 tortillas de este vuelo, unas tortillas grandotas, para alimentarlo con masa, para que aguantara hasta la tarde. Esa era la vianda, era la comida para un hombre trabajador, para un hombre que se ha fajado en la mañana. Amén, amén. Y no necesita una comida de niño, no necesita unos tacos de Taco Bell, no, necesita una comida nutritiva. Aleluya. Y el apóstol Pablo dice, pero yo a ustedes, hermanos, no les puedo dar una comida nutritiva, porque si les doy 2 tortillas de este vuelo, los mato. Ustedes no están para comida nutritiva, ustedes todavía están para que se les dé leche. A estas alturas, el apóstol Pablo no los está halagando, les está diciendo, oígame, a estas alturas yo esperaba darles una vianda, pero si les doy una vianda, ustedes se mueren de una digestión. Necesitan leche todavía, porque son carnales. Y yo me imagino al apóstol Pablo cuando escribió esa parte, porque soy carnales todavía. Yo me imagino al apóstol Pablo pensando en la cara de los hermanos a los que les escribía. Tenían la cara que ustedes tienen. Esa misma cara de asustados. De decir, pero ¿cómo nos está llamando carnales? Yo me imagino que el apóstol Pablo pensó en la iglesia y le había dicho, cuando lean esta carta desde el púlpito y le digan, ¿sabe qué? Ustedes son carnales todavía. El apóstol Pablo se imaginaba las caras de esos hermanos como la suya. Entonces el apóstol Pablo tuvo que escribir adelantito, estoy hablando en el capítulo 3, ahí lo lee en casa. Tuvo que escribirle más adelante, ¿acaso no soy carnales? Si ustedes tienen disensiones, celos y contienda. Celos, contienda y disensiones. Les dice Pablo, ¿acaso no andan todavía como los humanos, como los hombres normales? ¿Algún normal que hay aquí? Pablo les digo, ustedes son carnales porque andan como andan todos los hombres. Los hombres comunes. ¿Algún hombre común que hay aquí que diga amén? No, ustedes son espirituales entonces. Entonces ustedes aguantan la vianda. ¿La aguantan o no la aguantan? Vaya, vamos a ver si al final no hay digestiones. No se nos digestionan acá. Gloria sea el nombre del Señor. Y entonces Pablo le dice,
Óigame, ¿acaso ustedes no son? Porque la iglesia de Corinto se iba a admirar al ver que Pablo les decía carnales, pero nosotros los espirituales. La iglesia de Corinto tenía todos los dones. Todos los dones. Estaba bendecida con los dones. Pero Pablo les llama carnales. Y Pablo les dice, porque tienen un problema, les dice Pablo. ¿Tienen celos? ¿Algún celoso que diga amén? Lo vino, lo que pasa es que no quiere decir. Contiendas, disensiones. Aleluya. Aleluya. Hoy sí, papá. ¿Acaso? Hoy sí, amén. ¿Acaso le dice Pablo? ¿Acaso no es eso andar en la carne? Y verdaderamente aquí, cuando estamos hablando en el original, cuando estamos hablando de qué viene todo esto, cuando dice celo, no está hablando de un hombre celoso contra su mujer, aunque también la Biblia habla del celoso, amén. Pero como yo sé que usted no es celoso, no hay problema. Pero sí está hablando del celo religioso, de eso es lo que está hablando. Del celo religioso. Está hablando de las contiendas entre hermanos. ¿Algún hermano aquí que ande peleado con algún hermano? No va a decir no vino, hermano. Es que el espíritu como que está sacándolo. Aleluya. Aleluya. Y había disensiones también. El problema era de división en la iglesia de Corinto. Porque cuando la división llega al hogar, cuando la división llega al trabajo, cuando la división llega a la iglesia, el mismo diablo se nos ha metido y no nos hemos dado ni cuenta. Así es, sí. Que el pastor jala para acá y que el diácono jala para allá y que la presidenta de damas jala para allá y que el presidente de caballeros ya ni jala. Está más acabado. Aleluya. ¿Y a dónde vamos a ir así? O sea, ¿a dónde vamos a llegar? ¿Vamos a conquistar a las naciones de esa manera? Jesús nos dio una gran lección cuando nos dijo, óiganme, el diablo no está dividido. Imagínense qué pena para la iglesia. Dice que el diablo, él está unido. Y los demonios no se le revelan a Satanás. Que el Señor lo reprenda. Diga amén. Amén. ¿O que tiene miedo que él lo regañe? Que el Señor reprenda al diablo. No tenga temor, hombre. Aleluya. No tenga temor de decir amén, que el Señor lo reprenda. Sí. Y Jesús fue el que lo dijo. Satanás no está dividido, dijo. Y la iglesia, cada quien jalando para su lado. Viva la flor, la mía es la mejor. La mejor es la de la 58 Albany. No, la mejor era de la 12 Broadway. La 12 Broadway son nosotros. No, la mejor es la que está allá. No, la mejor es la que está allá. Y se nos olvida que por todos murió Cristo y que todos formamos el cuerpo de Cristo. Y que gloria a Dios que el Señor ha levantado una obra aquí en la 58 Albany. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria sea el Señor. Amén. Gloria sea Dios. Ojalá Dios levantara 1000 iglesias más en toda esta zona de Copey, de Amityville, de aquí al lado. Hay como 5 pueblos por acá. Ojalá Dios levantara 1000 iglesias más. Aleluya. Y le garantizo que con 1000 iglesias más las que estamos, no alcanzaríamos todavía a ganar todos estos pueblos para el Señor. Aleluya. Sí. Ya tenemos que estar peleando, que si aquella iglesia, que si esta iglesia, que si aquellos hermanos, que si esto, que si nosotros adoramos, sí, que aquellos adoran a él. ¿Qué estamos viendo nosotros de esa situación? Y por eso es que la obra no avanza. Sí. Cierto. Porque usamos el púlpito para hablar tontera. El púlpito se usa para predicar a Cristo, aleluya. Y a este crucificado y a este resucitado. Tenemos que andar hablando que y como este y que lo otro. Y todos esos problemas estaban aquí en Corinto. En Corinto, en la iglesia de los corintios. Los hermanos eran carnales. Pero el problema del capítulo 3 era división. Y el apóstol Pablo les dice, ¿qué les pasa? ¿Sabes? La iglesia de Corinto era una sola. Pero siendo una sola se habían dividido. Y el problema es que cuando nosotros como creyentes nos dividimos,
Cuando el pastor fulano necesita la ayuda o la colaboración de esta iglesia o la colaboración de este pastor y yo no ayudo, y yo no estoy rechazando la ayuda del pastor o a la obra o a la iglesia, sino a la obra del Señor. Y el diablo dice golazo. ¿Cuántos han visto alguna vez un partido? Mundanos. ¿No es cierto? Y el enemigo dice, bien, los tengo peleando. Y hay lugares donde una iglesia está en una esquina y la otra, y los dos salen a la misma hora del culto y no se saludan los hermanos de una iglesia con los de la otra, no se saludan. Y el pastor de la esquina dice, cuidado, saludan a los de la par. Porque el pastor es tan vago que no gana almas. Y tiene miedo que los tres que tiene se lo roben también. ¿Y cómo vamos a ver la gloria de Dios? ¿Y cómo vamos a ver la mano de Dios? Si no podemos hacer el trabajo de Dios, démosle permiso que otro lo haga. Aleluya. Pero dejemos que la obra camine. Alabado sea Dios. Y dice la Biblia que la iglesia en Corinto, ella estaba dividida. Era una sola iglesia, pero se había dividido. Cuando usted lee del verso 10 hasta el 17, no lo lee aquí, lo lee en casa. Y luego lee capítulo 3, del 1 en adelante, se da cuenta cuál era la división. Había algunos hermanos que decían, yo soy de Pablo. Ese era el problema. Y nosotros estamos bien, decían. Porque Pablo fue el que fundó la iglesia aquí en Corinto. Nosotros somos discípulos de él. Estamos bien. ¿Y usted es discípulo de quién es, hermana? ¿Quién es su apóstol? Mi esposo, dice la hermanita. Aleluya. No te has cuidado con los apóstoles, que hay un montón de apóstoles que andan, cuidado, se va con uno. Que andan, cuidado, se va con uno. Entonces, mi querido hermano, unos decían, nosotros somos de Pablo y somos los buenos, estamos bien, porque Pablo fundó la iglesia aquí en Corinto. Otros decían, no, nosotros somos de Apolo, porque él es su nombre con prodigios y milagros, porque Dios usaba a Apolo con prodigios y milagros. Otros decían, no, y los de Apolo decían, y estamos bien. Pero otros decían, no, nosotros somos de Cefa, o sea, de Pedro, primer apóstol de Cristo, a quien el Señor le dijo, te doy las llaves del reino. Pero estaban los espirituales. Nosotros somos de Cristo, decían otros. Eso no se sometían al pastor ni a nadie. Eso era de Cristo. Y dice Pablo, ¿qué les pasa? Dice Pablo, ¿acaso yo morí por ustedes? Es más, le dijo Pablo a los hermanos de Corinto, ni siquiera, es más, dijo Pablo, gracias a Dios, que a ninguno de ustedes he bautizado. Hasta de eso daba gracias Pablo. Gracias a Dios que a ninguno de ustedes he bautizado. ¿Qué dice Pablo? ¿Acaso yo morí por ustedes? ¿Acaso cuando llegué les prediqué de mí? No, les prediqué de Cristo. Dice. La división es un gran problema. Cuando la iglesia, cuando el pastor, cuando los líderes, cuando la iglesia no se ponen en una sola visión, eso no sirve, no va a avanzar, no va a caminar. Ahí mismo en el capítulo 1, Pablo le hace una pregunta a la iglesia de Corintios: ¿acaso está dividido Cristo? No. Diga no. No está dividido Cristo. Entonces, los hermanos, una sola iglesia, jalando para diferentes direcciones. Yo no sé, ¿alguna vez se han subido ustedes en alguna balsa? ¿En algún río? Amén. ¿Amén? En una balsa donde toque que remar. Y van unos 5 o 6 personas remando. ¿Qué problema es cuando cada quien rema a su tiempo y como él quiere, va? Uno rema aquí y el otro y la balsa no haya para dónde agarrar la balsa. No avanza. Pero ¿qué tal cuando todos reman en la misma dirección y al mismo tiempo? Todos se la balsa, eso yo lo aprendí, la balsa avanza. Pero cuando uno rema de una manera, otro de otra manera, así es la obra del Señor. Así es la iglesia. Usted no va a remar cuando quiere, usted va a remar cuando le toca. Cuando nosotros queremos hacer las cosas cuando queremos, como queremos, no va a avanzar. Porque esta obra
no es del pastor Carlos Llane, la obra de la 12 Broadway no es del pastor Miguel Espinosa, la obra es del Señor, las ovejas no son de los pastores, las ovejas son de Cristo, aleluya. Él es el dueño, Él es el dueño. No nosotros. Ahora bien, óigame, si Dios es el dueño de la obra, como lo acabamos de decir, que así es. Si Dios es el dueño de las ovejas, como acabamos de decir, que también así es, y entonces, ¿por qué no le pedimos dirección a Él, pues? En el momento que le pidamos dirección al Señor, la cosa va a funcionar. ¿Cómo quieres que lo hagamos, Señor? ¿Hacia dónde remamos? Y entonces, el apóstol Pablo le dice eso a la iglesia en Corinto. Le dice, óiganme, ustedes son carnales, ¿o no? No puedo hablarles como espirituales porque... Y entonces, mi querido hermano, no lo busque, lo leo rapidito. Cuando vemos en Hebreos 5:12, el escritor a los hebreos dice, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Todavía necesitas de leche. Este año no puede terminar así. Le vamos a quitar el biberón aunque llore. Ay, deje que llore el mono. Uno de 12 años todavía con el Pepe. Hermana, pero si tiene 12 años ese gorila ya. ¡Suelta el Pepe! Hermano en Cristo, suelta el Pepe, aleluya. Dios te quiere dar más. Aleluya. Amén. Usted ni siquiera ha llegado donde Dios te tiene preparado, aleluya. Pero mientras esté con el Pepe no puede, Señor, pues no lo puede arriesgar a usted. Entonces, Pablo le dice, ¿qué soy yo? ¿Quién es Apolo? Dice, ¿qué pues es Pablo? Yo se lo leo, no lo busque, estoy en el verso 5 del capítulo 3, pero yo se lo leo. ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolo? Solo somos servidores, hombre, por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que cada uno concedió, y eso según a lo que cada uno le concedió el Señor. Y entonces Pablo dice, yo sembré porque él fundó la iglesia, Apolo regó porque Apolo llegó a continuar el discipulado y la predicación, pero el crecimiento, el crecimiento lo da Dios. Pero él no va a ni plantar ni a regar, él va a dar el crecimiento. ¿Quiere crecer? Póngase a trabajar. ¿Quiere crecer? Póngase a sembrar. ¿Quiere crecer? Póngase a regar. ¿Y luego qué hago? Espere, como hace el agricultor. Gloria a Dios. El bar rompe la tierra, siembra, riega o espera la lluvia, como sea, y espera. Él no forza. Yo nunca he visto a un agricultor queriendo sacar la matita de maíz. Sale sola. Porque Dios hace el milagro de la vida. Así es en la obra del Señor. Gloria a Dios. Pero esa matita no puede salir si primero el agricultor no se va a fajar todo un día bajo el sol, a trabajar, a romper la tierra. ¿Qué pasa ahí, hermano? Y hoy estamos bendecidos. Gloria a Dios. Gracias. Hoy estamos bendecidos porque hoy hay máquinas. Hoy hay máquinas que rompen la tierra, ¿no es cierto? Ya el agricultor es un poco más fácil. Hasta hay unas máquinas que ya comienzan a tirar semillas. No, si estamos bendecidos. Pero ¿cuántos se acuerdan allá? Y no me diga que viene de la ciudad, porque a todos les nota que vienen del campo. Entonces, sí, no, a mí no me venga que ahí me la va a seguir el pastor. Usted ni la conoció. Pero lo que le quiero decir, mi abuelo sembraba y sudaba la camisa. Y era con un palo rompiendo. Y se acuerda que había veces que no había llovido y esa tierra estaba como la cara de muchos cristianos sin el Espíritu Santo, dura.
¿Cuántos alaban a Dios? Amén. Amén. Y ahí va el pobre agricultor bajo el sol, rompiendo la tierra, porque tiene esperanza, porque sabe que si siembra, Dios hará un milagro. Aleluya. Alabado sea el Señor. Dios hará un milagro. Entonces Pablo dice, yo sembré, Apolo regó. No dice el Señor sembró y el Señor regó y también dio el crecimiento. No. Porque Dios no busca gente vaga. A todos los que Dios llamó estaban trabajando. ¿Cómo estaba Eliseo? Rompiendo la tierra. Aleluya. Y cuando vio pasar a Elías, ¿qué le dijo? Señor, te seguiré. ¿Qué te pasa, vos? Lo que tengo contigo. No, pero ya tenía llamado. Pues. Moisés, ¿cómo estaba? Trabajando, apacentando ovejas. Gedeón, ¿cómo estaba? Trabajando, rompiendo el trigo ahí en el viñedo. Pedro, ¿cómo estaba? Trabajando. Por Dios, todo el mundo estaba trabajando. ¿Y usted qué rayos está haciendo? ¿Qué está haciendo usted? Escuchándolo, pastor. Gloria a Dios. Váyase mañana a trabajar, hermano. Aleluya. El Señor va a dar el crecimiento. Sí, cuando usted y yo hayamos sembrado y regado. Amén. Y Pablo le dice, yo sembré, dice, porque él fundó la iglesia en Corinto. Apolo regó porque él llegó a darle continuación. Pero el Señor les ha dado el crecimiento. Así es que dejen de vernos a nosotros, dijo Pablo. Porque nosotros somos colaboradores de Dios. Esos somos los pastores, los predicadores, los diáconos, los sugieres, todo el mundo somos colaboradores de Dios. Y la iglesia es la labranza de Dios, edificio de Dios, aleluya, conforme a la gracia de Dios que ha sido dada. Gloria a Dios. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Dice el verso 10, rapidito, se lo leo, conforme a la gracia de Dios que ha sido dada. Yo como perito arquitecto, dice Pablo, puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Aleluya. Pablo dice, yo como perito arquitecto, porque él fue a fundar la iglesia de Corinto. Ahora yo sé, dice Pablo, que van a venir muchos predicadores, van a seguir edificando. Eso somos nosotros. Pastor Yane, su servidor, los demás colegas. Eso somos. Somos constructores, continuamos construyendo, haciendo la obra, esto y lo otro. Pero sobre un solo fundamento. Nadie anda poniendo fundamento. Porque si usted anda poniendo fundamento, se lo llevó el diablo. El fundamento ya está puesto y el fundamento es Cristo. Aleluya. Edificado pues sobre el fundamento de los apóstoles. No los apóstoles de ahora, déjese de cosas. No, los apóstoles estos que aparecen en la Biblia. Que hay varios que andan diciendo, no, ahí sobre el apóstol tal. No, edificados sobre el fundamento de los apóstoles estos que aparecen en la Biblia. Aleluya. Y los profetas. No los que no, los de ahora siglo XXI no hay. No, agua para lo que sea. No, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas estos bíblicos. Siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo. Aleluya. En quien todo edificio. Cristo. Él es el fundamento. Y entonces el apóstol Pablo le dice, porque le estoy dando un resumen para llegar a los versículos que acabamos de leer. Entonces Pablo le recuerda algo y dice, versículo 12, se lo leo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedra preciosa, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Entonces Pablo dice, algunos van a edificar y van a usar 6 tipos de materiales: oro, plata, piedras preciosas. Cuando dice piedras preciosas no piensa en joyas, sino que está hablando de mármol o granito. Entonces Pablo dice, algunos van a edificar con oro, con plata, con mármol, con granito,
Pero otros van a edificar con madera, heno y hojarasca. Y dice que de acuerdo a la construcción, al material que se use, es la obra que va a prevalecer. ¿Se imagina usted cuando Pablo dice que si uno edificarán con oro, con plata y con piedras preciosas? ¿Saben en qué está pensando? En el templo de Jerusalén. Porque estaba edificado con esos tres materiales. Gloria a Jesús. Aleluya. Gloria a Cristo Jesús. Pero luego Pablo dice, pero otros van a usar otro tipo de material. Madera, paja. ¿Y qué dice? Está igual que el predicador, usted ha perdido. Bendito sea el nombre del Señor. Dice madera, heno, hojarasca. Otros van a usar material de madera, de paja o de hojarasca. O de heno o hojarasca, como sea, como lo quiera decir. ¿Se imagina usted a alguien construyendo con mármol y paja un edificio? ¿Se imagina usted eso? Eso no va a funcionar. La paja tiene su lugar, sí, allá en el potrero, no en el edificio. Entonces Pablo dice, miren los materiales que están usando. ¿Qué materiales están usando nosotros? Dice la Biblia, si la obra de alguno prevaleciere, dice, pues este será recompensado. Y si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Y si bien él mismo será salvo, aún así como por fuego. ¿Sabe qué dice Pablo? Porque no está hablando de la salvación, sino que está hablando del tribunal de Cristo. Gloria a Jesús. Cuando cada uno de nosotros pasemos delante del Señor, y entonces dice la Biblia que seremos recompensados de acuerdo a lo que hayamos hecho en la tierra, sea bueno o sea malo. Y ahí serán probadas nuestras obras. Y si nuestras obras fueron pura paja, amén, vean que está a su lado. No, para que no se duerman, porque ya me están durmiendo. Si la obra de alguno fue pura paja, se quemará. Pero si su obra fue con oro, prevalecerá. Aleluya. Entonces Pablo le está diciendo eso a la iglesia. Y entonces el problema, ya dijimos que era de división, y tenían un problema más, que confiaban en la sabiduría de ellos. Cuando usted lee, mire, cuando llegue a casa lo lee, pero cuando usted lee del capítulo 1 al 3 se da cuenta que el apóstol Pablo ataca mucho la sabiduría humana, porque los corintios se consideraban sabios. Y entonces viene el apóstol Pablo y dice, nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque en el capítulo 2 usted se da cuenta que el hombre natural tiene sabiduría humana, pero no logra entender las cosas de Dios, porque las cosas de Dios se han de discernir con el espíritu, no con la sabiduría humana. Entonces viene el apóstol Pablo y dice, ahí mismo en el versículo 18, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. 19, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, Él reprende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Entonces Pablo está diciéndole a la iglesia, mire, primeramente, tienen que comenzar a madurar. Ya es tiempo que comiencen a madurar. Y segundo, no confíen en su sabiduría. Se lee del capítulo 1 al 3 hoy en la noche, para que pueda dormir bien. Pablo les dice, no confíen en su sabiduría, porque Dios no trabaja con la sabiduría del hombre, Dios trabaja con el poder del Espíritu Santo en el hombre. Bendito sea el nombre del Señor. Y entonces llegamos al versículo 21. Y dice, así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. ¿Cuál dijimos que era el problema? El problema era que unos decían somos de Pablo, otros decían de Apolo, otros decían de Cefa, o sea Pedro, y otros decían somos de Cristo. Pero ahora viene el apóstol y les dice, óyeme, no se gloríen en el hombre, ustedes no andan siguiendo a hombre, ustedes andan siguiendo a Cristo. Los hombres mundanos
siguen al hombre. ¿No es cierto? Por eso es que usted tiene ahí un gran póster del Real Madrid ahí en su cuarto. Porque el mundano es así, es ya los hombres. Ahí tiene la foto de Ronaldinho. Hasta quitó la de su mujer para poner la de Ronaldo. Está feo eso. Y ese también tiene otro problema. Amén. Y que sí que les ayude porque está feo. ¿No es cierto? El hombre mundano sigue a los artistas, ¿no es cierto? A Shakira, a J-Lo. ¿A quién sigue usted, hermano? Así, a muchos. El cristiano sigue a Cristo. Aleluya. El hombre mundano, mire, y llegan las elecciones de los presidentes y esto y lo otro. Nosotros que pues no, ni que hablar de que Estados Unidos. No lo hacemos, ni derecho a votar tenemos. Pero cuando estamos en nuestro país, ¿no es cierto? Que usted llega al partido azul y el otro al rojo y el otro al blanco y hasta se pelean porque ellos siguen a los hombres. Y se pelean y ya estoy terminando. Aguante, dígale al sueño que lo espere, que ya se va a ir a dormir. Pero mire, allá en nuestro país hasta se mataban. Bueno, se siguen todos los días en tiempo de elecciones. Mire, se salen matando a los hombres porque andan siguiendo a un partido y los otros a otro partido. Y se pelean que no, este partido es mejor no que este. Aquí también en Estados Unidos pasa. Que yo soy republicano, que yo soy demócrata, que yo le voy a los demócratas, que yo le voy al burro, dicen uno, y el otro dice, yo le voy al... ¿Cuál es el otro muñequito que tiene? A 10 se lo saben, va. Que yo soy elefante, que yo soy burro. Cuando a mí me dicen, yo soy burro, amén, digo yo. Porque siendo cristiano, usted tiene que ver a su Salvador, al Señor Jesucristo, que está a la diestra de Dios el Padre. Aleluya. Entonces Pablo dice eso. No se gloríen en los hombres, por Dios. Nosotros no andamos siguiendo a hombres, andamos siguiendo a Jesús. Amén. Pablo dice, ya, que dejen de verme a mí. Hasta lo mismo que lo seguían a él, lo regañan. Miren, qué galán que así fueran los apóstoles y los profetas de estos días, va. Qué lindo sería, ¿ah? Que si verdaderamente fueran apóstoles del Señor, le dijeran a la gente, mire, dejen de verme siguiendo a mí, hombre, no sean idólatras. Eso fue lo que le dijo Pablo. Óiganme, dejen de estarme siguiendo, hombre. Si yo soy solo colaborador de Cristo. ¿Ah? ¿Acaso no fue eso lo que le dijo Pedro a Cornelio? Dice la Biblia que cuando Pedro llegó, Cornelio se tiró al suelo, ya lo estaba orando. Y el apóstol le dice, ¿qué te pasa? ¡Levántate! Yo soy un hombre igual que vos, ¡levántate! Aleluya. Qué lindo que los apóstoles y los profetas de este tiempo y los pastores fueran así, ¿va? Dejen de verme a mí, hombre, si yo soy colaborador de Cristo, vean a Jesús. ¡Aleluya! Qué lindo que pudiéramos tener esa humildad, que fuéramos así, ¿verdad? Vean a Jesús. Mire, si los apóstoles y los profetas de hoy en día dijeran eso, no, hombre, la verdad que pues estarían bien. Entonces Pablo dice, ya dejen de seguirnos, hombre. Cristo no está dividido, caminemos en unión. Y entonces le dice Pablo, y esto es grande, porque todo es vuestro. Iglesia. Aleluya. Iglesia de la 58 Albany. Aleluya. Iglesia de la 12 Broadway. El Señor dice, todo es vuestro. Aleluya. Y entonces le dice, sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas. Ustedes nos andan siguiendo a nosotros, pero si nosotros somos siervos de ustedes, les dice el apóstol Pablo. Ustedes andan siguiendo a un siervo. Somos siervos. Eso somos colaboradores. Dejen de vernos a nosotros, dejen de seguirnos a nosotros, sigan a Jesús. Pedro es siervo de ustedes, Pablo es siervo de ustedes, Apolo es siervo de ustedes. O sea, nosotros les pertenecemos, les está diciendo Pablo. Pero no solo eso, iglesia. No solo eso, Dios no solo te ha bendecido con guías espirituales, con pastores, con predicadores, con evangelistas, sino que también dice la palabra del Señor en el verso 2, sea Pablo, el 22, sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, aleluya, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro. Aleluya.
Santo Dios de Israel. ¿Sabe qué está diciendo el Señor? El mundo es vuestro. El mundo es de ustedes. Ustedes tienen miedo de decir amén porque creen que les estoy diciendo mundanos. No, estoy diciendo el mundo es de ustedes. Gloria a Dios. Les estoy diciendo que el mundo es de ustedes. Dios creó el huerto del Edén, no para el diablo. Lo creó para Adán y para Eva. El mundo es creado para el hombre. Aleluya. Por eso dice la Biblia, el mundo es de ustedes, hombre. ¿Qué se preocupan, pues? Por eso Jesús dijo, porque se preocupan de lo que van a comer, de lo que van a vestir. Dejen de preocuparse de eso, hombre. Vuestro Padre Celestial tiene cuidado de ustedes. Aleluya. ¿Que cómo vamos a hacer para pagar esto? ¿Que cómo vamos a hacer? Tranquilo, usted trabaje para el Señor, que Dios enviará bendición. El mundo es vuestro, dice. El mundo, hermano, el mundo. Yo sé que usted se asusta porque dice, no, pero el mundo es del diablo. No, él es el príncipe de este mundo. Pero cuando dice el príncipe de este mundo, es de todo el pecado y lo mundano. Pero el mundo, el dueño del mundo, el dueño del universo, sigue siendo nuestro Dios, sigue siendo nuestro Jesús. ¡Aleluya! El mundo, esta tierra es de él. De Jehová es la tierra y su plenitud. El mundo y los que en él habitan, dice la Biblia. Porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. Aleluya. El mundo sigue siendo de Dios. Amén, amén. Todo le sigue perteneciendo a Dios. Amén. Ay, si usted se lo cree, va a levantar su rostro y va a vivir en victoria, va a vivir en bendición. Aleluya. Gloria a ¿Qué me Jesús. preocupa a mí que voy a comer mañana? Pues el mundo es de mi Padre. El mundo es de mi Padre. Salmo 50 dice, si yo tuviera hambre, no te voy a pedir a vos, semejante acabado. Yo tuviera hambre, dice el Señor, yo agarraría los bueyes que quiero, los degollaría y me los comería. Porque todo me pertenece, dice el Señor. Yo no sé si usted lo sabía. Porque muchos de ustedes viven como que fueran hijos de un padre pobre. Por eso dice la Biblia, hay muchos que siendo ricos viven como pobres. Y no está hablando de mundanos, le está hablando a los cristianos. Amén. Que andan ahí todos, aquí donde me ven, apenas tengo para el bus. ¿Cómo que apenas tiene para el bus? Aleluya. Mire, pastor, no tengo para el bus, llévenme a mi casa. No tengo carro, pues llame un taxi y que me vaya a dejar. Así vive alguien que se la cree, ¿no es cierto? Ay, no, yo, ¿por qué no sé? Es que a mí me da pena. Usted es un orgulloso. Si todo es vuestro, dice, el mundo es vuestro, dice. Aleluya. Sí. Aleluya. Salga de aquí con esta palabra que dice el Señor, no la digo yo. El mundo le pertenece, salga como un gigante, salga, el mundo es mío. Mire, si usted lo toma así, no hombre, usted mañana va a ir a ganar alma. ¿Qué es el mundo es mío? Dice, venga para acá, voy a orar por usted. No quiero, es que no le estoy preguntando, sabe que ahí voy a orar. ¿Quiere aceptar a Cristo? No quiere, pues hoy lo va a hacer. Ay Dios, si usted le habla a alguien así, está loco, mejor le hago caso porque a ver me va a matar. ¿Quiere recibir a Cristo? No quiero. Vaya pues. Ay, disculpe si lo molestamos. Dios, aleluya. Bendito sea Dios que por la misericordia es que caminamos para adelante y no chocamos con los postes. El mundo es nuestro, dice la palabra. Aleluya. El mundo es nuestro, aleluya. Señor, aleluya. No, que cómo vamos a salir, que mire cómo está pasando, y que la gente tiene miedo, que no es que tiene miedo la gente, los normales. Usted no es normal. Amén. Aunque no diga amén, se le nota, no es normal. El mundo es nuestro, dice la palabra. Amén, amén. Allá había un programa bien espiritual que se llamaba Pinky Cerebro. ¿Alguien lo vio? Nadie lo vio. Pues le voy a contar yo. No es que lo vi, no es que lo escuché. Y eran dos ratoncitos. Uno todo calavérico como aquel cristiano. Y otro gordito, chiquito, parecido a mí. Pinky. Mañana conquistaremos el mundo. Esos ratones
si Cristo ya lo conquistó todo por usted, hermano. Cristo lo conquistó en la cruz del Calvario y se lo dio a la iglesia. Dice la palabra de Dios. ¡Aleluya! ¿Qué le parece si nos levantáramos cada mañana? Hoy vamos a conquistar el mundo en el nombre de Jesús. ¡Aleluya! Y que la mujer le diga, amén, cerebro. Al fin lo pusiste a trabajar. Que usted saliera con ganas de conquistar a sus compañeros de trabajo, que usted salga de aquí con ganas de conquistar a los que viven en su casa, con ganas de conquistar a su familia, con ganas de conquistar a todo el mundo. Aleluya. Aleluya. Comenzando de su mujer, hoy conquisto a mi vieja. Aleluya. La señora estaba asustada. Ay, ¿qué le pasa a este? No le hago caso, pues. Amén. 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 El mundo está en sus manos. Dios se lo ha entregado a usted. A usted, aleluya. Aleluya. No tiene que tener miedo, tiene que levantar su rostro y creer en aquel que murió en la cruz del Calvario. Dice la Biblia que el Padre se lo entregó todo a él. Y en la profecía de los Salmos dice, hasta que ponga a tus enemigos bajo el estrado de tus pies. Aleluya. Y dice la Biblia en el Evangelio según San Juan capítulo 1 que todo por Él y para Él y por medio de Él fue creado. Y luego dice más adelante, y se lo dio a la iglesia. El Señor nos ha entregado todos los hermanos, todo. Amén, hermano. Primero dice que el mundo nos ha entregado. Luego dice así la palabra, todo les pertenece a ustedes, sea el mundo, sea la vida. Gloria a Dios. Aleluya. Nosotros tenemos vida. Amén. Y tanta vida tenemos que podemos dar vida. Amén. La vida dice que nos pertenece a nosotros. Usted no tiene que tener. Decía una hermana hoy, no, es que hay varios hermanos que están temerosas en venir porque están esperando a ver qué pase. ¿Sí? Me decía una hermana, y no solo pasa en esta iglesia. Tengo muchos pastores, colegas, amigos, que yo hablo con ellos y me dicen, no, mira, la gente no quiere venir porque tiene miedo. Es más, también pasa en nuestra iglesia. Estamos esperando que pase, ¿qué pasa? Bueno, el cristiano está esperando una cosa, es el rapto. Amén. Yo no sé si los hermanos están esperando que pase el rapto. Amén. Para luego ir a la iglesia a llorar. Señor, aquí estoy. Espérate que ya te voy a mandar a tu tío, al anticristo. Aleluya. Ahí le dan saludos de mi parte. Cuidado, dígame. Bendito sea Dios. Dice que la vida nos pertenece. Pero dice más adelante también, y dice ahí también, que la muerte nos pertenece. ¡Aleluya! Aleluya. Porque Cristo conquistó a la muerte y al sepulcro en la cruz del Calvario. Cuando el tercer día se levantó. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Dónde está muerte tu aguijón y dónde el sepulcro de tu victoria? Gloria a Dios. Jesús conquistó la muerte. Amén. La muerte es nuestra sirvienta. Aleluya. Hay varios que sienten que ya se van y por eso no dicen amén. La muerte es nuestra sirvienta. La muerte hace el papel que hizo aquel ángel con el apóstol cuando estaba preso. ¿Se recuerda? Capítulo 12, y no me equivoco, de Hechos. Dice la Biblia que Pedro estaba preso. Dice la Biblia que el ángel llegó y le tocó y le dijo, levántate. Ciñe tu lomo y tu calzado, levántate. Y el apóstol pensó que estaba soñando, viendo una visión, y era un ángel. Y dice la Biblia que comenzaron a salir y pasaron la primera guardia y la segunda guardia, la primera puerta y la segunda puerta, y cuando llegaron a la puerta de hierro dice que se abrió sola. Aleluya. Y entonces sacó el ángel al apóstol y salieron los dos a la calle, y cuando estaban ya en la calle, cuando ya el apóstol estaba en libertad, el ángel desapareció. Y entonces el apóstol entendió que no era una visión, sino que el ángel de Jehová había llegado a sacarlo. Ese es el trabajo que la muerte nos hace a nosotros. La muerte es nuestra sirvienta, aleluya, que nos saca y nos introduce a la libertad, a la verdadera libertad que es en Cristo. Aleluya. Aleluya. Por eso la palabra del Señor dice, ausentes en el cuerpo, presentes al Señor. Aleluya. El impío tiene miedo a morirse. ¿Cuántos tienen miedo aquí a morirse? Paso de orar por usted para que vaya con Cristo.
El impío tiene miedo a morirse. El cristiano sabe que solo es un paso. Que la muerte es ese sirviente que lo va a llevar a estar a la verdadera libertad. Para siempre con el Señor. El mundo, la vida, la muerte nos pertenece. Dice también que nos pertenece el presente. El presente es nuestro, aleluya. Viva feliz, hombre. Viva contento, dé gracias al Señor. No tengo nada de que comerte. Gloria a Dios, hermano. ¿Sabe qué dice Pablo? He aprendido a tener y a no tener. Por todo estoy gozoso. Y dice también, si como para Dios como, y si no como para Dios no como. Este hombre sabía, este no tenía problema, porque el presente le pertenecía a él. Ay, hoy no voy a comer y mañana me va a ir peor. ¿Peor cómo que peor? Peor se dice. Hoy no va a comer y mañana Dios va a proveer, y si Jehová no provee, pues pasado, y si no provee, al fin y al cabo, Él es mi pan, Él es mi vida, no solo el pan vivirá el hombre. Dice la el presente nos pertenece. Gócese ahora, está en abundancia, gócese, está en escasez, gócese, está pasando tribulación, gócese, está feliz, gócese. Y el futuro, dice la Biblia, que también nos pertenece. Ahí dice, no lo digo. Dice que nos pertenece el presente y nos pertenece el futuro. ¿Y qué va a hacer mañana, pastor? La gente está perdiendo los empleos. La enfermedad no se va. Hay tanta pobreza. Me quieren sacar de la cárcel. El futuro nos pertenece a nosotros, hombre. El mundo no sabe para dónde va. Yo sí sé para dónde voy. Dije que yo sí sé para dónde voy. ¿Y usted sabe para dónde va? Yo voy para la gloria. Aleluya. Yo voy con Cristo, aleluya. Yo sí sé para dónde voy. El mundo no sabe. Que esto, que lo otro, que Donald Trump, que si gana el otro, que si gana este, que gane quien gane, a nosotros Jehová nos cuida. Amén. Con nosotros está Jehová. Amén. Nos pertenece el presente y el futuro. Y dice la palabra del Señor, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro. Y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Amén. ¿Cuántos le pertenecen a Cristo? Amén. Ese aplauso al Señor. Aleluya. En Cristo lo tenemos todo. Repítalo conmigo. En Cristo lo tenemos todo. ¿Lo cree? Amén. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias te damos, Señor, por esta hermosa iglesia. Gracias te damos por esta hermosa bendición, Padre. Bendice, Señor, a los hermanos que nos han estado sintonizando. Señor de la gloria, ahí donde ellos se encuentren, te ruego que esta palabra haya sido de bendición para su vida. Bendice también a esta congregación. Señor, glorifícate y bendice a tu siervo, al pastor Carlos Llanes. Bendícelo, Señor, a él, su esposa, su familia y toda su iglesia. Señor de la gloria, tú lo has puesto en este lugar, tú lo vas a respaldar, tú lo estás bendiciendo y lo vas a bendecir más. Que cada persona que entre por esa puerta, Señor, sea ministrada por tu Espíritu, en el nombre poderoso de Jesús. Te doy gracias también, Señor, por la iglesia, el Redentor. Gracias por cada uno de mis hermanos, Señor, que nos han acompañado a través de Facebook y los que han acompañado acá también. A los hermanos músicos, gracias, bendícelos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados, que Dios les bendiga. Dejo al pastor Carlos. Aleluya.